Buen día, soy Hugo Paladini y vamos a desarrollar en la clase de hoy lesiones quísticas pancreáticas. Bien, las lesiones quísticas pancreáticas engloban un grupo variado de anomalías pancreáticas. La prevalencia hoy por hoy se habla de un 2,5% en la población general y a medida que va aumentando la edad es mayor la frecuencia en que se da. Vemos que están aumentando la cantidad de quistes pancreáticos, especialmente los asintomáticos, los que hallamos incidentalmente, y mucho de esto se debe al uso de imágenes, mayor cantidad de uso de imágenes en lo que es tomografía, resonancia, que detectan mayor número de estas lesiones. También se debe un poco a las mejoras en lo que son el software y el hardware, que también aumentaron este porcentaje de detección de lesiones. Una forma de clasificar estas lesiones quísticas pancreáticas es en lesiones neoplásicas y las no neoplásicas. Dentro de este último grupo, las más frecuentes por lejos son lo que es el pseudoquiste pancreático. Y bueno, dentro de las neoplásicas tenemos la neoplasia mucinosa papilar intraductal, la neoplasia quística serosa, neoplasia quística mucinosa. Y tenemos un subgrupo de lesiones que son en realidad son tumores sólidos que pueden llegar a tener cambios quísticos. Dentro de este grupo entra el tumor de Franz o neoplasia sólida pseudopapilar, el tumor neuroendocrino y el adenocarcinoma. Ya en clases anteriores desarrollaron todo lo que sería pseudoquiste pancreático y las nuevas clasificaciones relacionadas a la pancreatitis. También ya se desarrolló lo que es la neoplasia mucinosa papilar intraductal y también lo que es tumor neuroendocrino y adenocarcinoma. Así que el objetivo de esta clase va a ser más que nada evaluar el rol de las imágenes y el manejo de las lesiones quísticas pancreáticas, pero más que nada focalizado en el seroso, mucinoso y el tumor de Franz. Como dijimos, son entidades que pueden ser desde inflamatorias, benignas, premalignas y hasta incluso malignas. Y el objetivo de evaluar estas lesiones es tratar de definir cuál va a ser el manejo, ¿sí? Si un paciente tiene sintomatología, tratar de resolverla. Si es premaligna, evaluar si hace falta un gesto quirúrgico o un seguimiento y evitar así cirugías innecesarias. Lo ideal para el manejo de las lesiones quísticas pancreáticas es trabajarlo en un grupo multidisciplinario, en el cual participan no solamente los radiólogos, sino también cirujanos, oncólogos, anatomopatólogos. Dentro de los métodos que tenemos para evaluar lesiones quísticas pancreáticas tenemos la ecografía, que generalmente es el primer método para evaluar, por ejemplo, un paciente con dolor abdominal, donde podemos detectar estas lesiones quísticas. Y después tenemos lo que es la tomografía y la resonancia, que nos pueden llegar a servir para definir el tipo de quiste que encontramos. También, como dijimos al principio, son una gran fuente de estos quistes pancreáticos hallados de manera incidental. Y como otra herramienta más, lo que tenemos es la econdoscopía, que lo va a desarrollar en el curso más adelante el doctor Wige, que no solo nos permite evaluar la lesión, sino que también nos permite toma de muestra. Respecto a estos dos métodos, la tomografía y resonancia, vemos que la precisión es un poquito mayor, 40 al 95% en lo que es la resonancia, para un 40-81% en lo que es la TC. Esto es porque la resonancia tiene una mayor capacidad de poder definir lo que es líquido versus lo que no es líquido, que a veces en tomografía entre lo que es líquido y lo que es necrosis nos podemos confundir un poco. De todas formas son dos métodos que son válidos para evaluar las lesiones quísticas pancreáticas. ¿Y qué es lo que hay publicado para el manejo de todas estas lesiones en lo que nos podemos apoyar? Bueno, originalmente uno de los primeros consensos que empezó a aparecer fue el consenso o guías de Fukuoka que se publicaron en 2006. Más que nada se abocaban a lo que era el tumor intraductal papilar mucinoso y el mucinoso. Después apareció una revisión recientemente que fue en el 2017 y una de las guías, la mayoría de las guías que hay publicadas, esta creo que quiero destacarla, que salió publicada el año pasado, es la europea, que habla de todos los quistes, no solamente del mucinoso y el IPMN, sino que también habla del seroso, del tumor pseudopapilar, y trata de apoyarse no solo en la experiencia de los expertos, sino también en la evidencia que tenemos. Que si bien hay mucho por terminar de describir por toda esta nueva población que está surgiendo, cada vez lesiones mayormente descubiertas de manera incidental, pero
tiene evidencia que es fuerte y que nos puede ayudar a tomar decisiones en los comités o a la hora de informar a un paciente e interactuar con nuestro colega que nos derivó para evaluarlo. De todas formas, todas estas guías hablan de cuando hay una lesión específica que pudimos definir cuál es el quiste, si es un mucinoso, si es un seroso, si es un IPMN. Pero la mayoría de estas lesiones, y especialmente estas que se detectan de manera incidental, son generalmente muy chiquitas y no las podemos definir, por eso terminan siendo quistes de tipo indeterminado. Esto es lo que rescata un poco lo que son las guías americanas, que originalmente salieron como un white paper en el 2010 de todos los hallazgos incidentales del abdomen y se enfocaba en cada región del cuerpo, en cada región del abdomen, perdón, órgano, hígado, páncreas, suprarrenales. Y ahora ese white paper que consta de un algoritmo que nos va guiando a ver qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se recomienda hacer, acorde a lo que es experiencia más que nada y algo de lo que había de evidencia, ahora se actualizó en el 2017 y se dedicó exclusivamente a lo que era quistes pancreáticos. Se los recomiendo para usar por ahí cuando tengan alguna duda de qué recomendarle a una lesión, cómo seguirla, cómo manejarla. En definitiva, cómo se divide toda esta guía, se divide en 4 secciones con algoritmos, dividida para lesiones de menos de 1,5 centímetros, lesiones entre 1,5 y 2,5, conectadas o no conectadas a lo que sería el ducto pancreático, y ya las mayores a 2,5, un algoritmo totalmente diferente. Lo que es bastante visual y es interesante para usarla en el día a día. Pero bueno, ¿cómo hacemos para evaluar estas lesiones y cómo hacemos para tratar de llegar a un diagnóstico? En esencia, cuando la vemos por imagen a la lesión, nosotros lo que tenemos que tener más que nada en cuenta desde el arranque es la edad y el sexo del paciente, ¿sí? Esto tiene un peso muy importante a la hora de evaluar una lesión quística de páncreas. Obviamente también tener en cuenta lo que es la clínica y los antecedentes de ese paciente y unirlo con las características radiológicas que le vamos a encontrar a esos quistes. Respecto a lo que es la edad y el sexo, especialmente en lo que son las mujeres, sabemos que una paciente joven, generalmente de menos, entre lo que sería 20 y 40 años aproximadamente, tumor quístico que frecuente se da es el pseudopapilar, mientras que en lo que sería madre, el grupo etario entre 40 y 50 años, el tumor quístico que podemos encontrar es el mucinoso, mientras que en una paciente añosa, lo que sería la abuela, estaríamos hablando más 60, 70 años aproximadamente, vamos a estar hablando de un quiste con mayor frecuencia, es el seroso. Y bueno, y respecto a lo que es el sexo, bueno, el seroso en la mayoría de los casos, un 75% se dan en las mujeres, en raros casos se puede llegar a dar en los hombres. ¿Y cuál es el riesgo de malignización? El riesgo de malignización es muy bajo, ¿sí? Mientras que el mucinoso es prácticamente el 100%, estamos hablando casi el 99% de los casos en mujeres. ¿Por qué? Porque deriva del estroma ovárico. Pero el riesgo que tiene de malignización es mayor, estamos hablando de aproximadamente un 42%. Bueno, lo que son los IPMN se dan tanto en lo que es hombre y mujer, en relación similar, y tienen riesgo, el riesgo es variable, eso depende en realidad a cada uno de los subtipos de IPMN y las características, que eso lo va a desarrollar más, se va a desarrollar en otra clase. Y bueno, y después lo que es el tumor quístico pseudopapilar, se da más que nada en lo que son mujeres, como dijimos, es raro verlo en los hombres, y el riesgo de malignización está entre el 10 y el 20%. Bueno, esquemáticamente los distintos quistes. Acá ya fuera de lo que es el rango etario y el sexo del paciente, lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que vamos a buscar en las imágenes para clasificarlos en estos distintos subtipos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que describir en el informe? Más que nada la morfología y dónde se ubica ese quiste, qué tamaño tiene, ¿sí? Mucho también sirve esto para la toma de decisiones en la conducta y también para lo que es el seguimiento, para ver si crece o no crece. Bueno, también ver si comunica o no comunica con el ducto pancreático. Esto es muy importante para poder hacer la diferenciación con el IPMN.
y ver si tiene ciertas características que vamos a ver que pueden orientarnos a malignidad. Y también obviamente mencionar si son múltiples o si es único ese quiste. ¿Por qué decíamos la relación con lo que es la comunicación con lo que es el ductus pancreático? Porque la única de estas 4 lesiones que estamos escribiendo que se comunica con el ductus pancreático es el IPMN. Acá simplemente voy a mostrar algunos ejemplos de IPMN sin explayarme mucho. Donde vemos a nivel de la cabeza, en lo que es el uncinado, perdón, a la izquierda, y en la cola del páncreas quistes, en estas tomografías que se hicieron, resonancia del mismo paciente. Y vemos claramente con las distintas reconstrucciones, por ejemplo abajo podemos ver cómo se comunica con el ductus pancreático principal el quiste que veíamos en la cola del páncreas. Lo mismo lo que veíamos en el uncinado, cómo está comunicado también a lo que es el ductus pancreático. Lo podemos ver también en lo que son los espinecos, las reconstrucciones 3D. A veces las lesiones son muy chiquititas, ¿sí? Como en este caso en la cola del páncreas, y por ahí la reconstrucción 3D no es suficiente para poder definir que esté comunicado con el ductus pancreático, por eso siempre yo les recomiendo revisar corte a corte el volumen 3D de esa colangio-resonancia que hacemos para poder ver justo en donde comunica ese quiste, ahí como se ve, comunica con el ductus pancreático. Esto más que nada nos va a servir para poder definir que se trate de un IPMN. Y en tomografía una recomendación extra es usar el Minimip, en este caso, que resalta más lo que son las estructuras de menor intensidad y nos permite hacer una buena reconstrucción de lo que es el ductus pancreático. En este caso es un IPMN tipo 1, ya van a ver en la clase de qué se trata. Más que nada una afección, dilatación más que nada de lo que es el ductus principal, sin las ramas accesorias. Y acá tenemos el correlato de esa misma lesión que le hicimos ecografía intraoperatoria y veíamos la dilatación sin una lesión que generara obstrucción y dilatación del ductus. La pieza postquirúrgica, que la revisamos, vemos cómo estaba efectivamente dilatado el ductus y tenía un contenido mucinoso. Bien, vamos a seguir con las lesiones que vamos a desarrollar en la clase. Empezaríamos más que nada con lo que es el tumor seroso, o el cistoadenoma seroso. Este es un ejemplo clásico del tumor del cistoadenoma seroso. Lo único raro de este caso fue que se dio en un hombre. ¿Se acuerdan que dijimos que la mayoría son en mujeres? Este era un hombre. Tenemos a la derecha el correlato quirúrgico. Se trata de lesiones que son tumores de tipo benigno, productores de material seroso más que nada. Y corresponden a un 30% de todos los tumores quísticos de páncreas. Radiológicamente, como en esta resonancia, tenemos cortes T2 axial arriba y coronal abajo. Suelen tener estos bordes lobulados. Y estos microquistes que lo constituyen, ¿sí? Múltiples microquistes, se da este patrón del seroso, se da en un 90% de los casos. Y en el centro una cicatriz, se ve más que nada en la anatomía patológica, que a veces puede estar calcificada. Como vemos, no podemos ver acá comunicación con lo que es el ductus pancreático. Son secuencias T2 arriba, a la izquierda, en el medio y a la derecha de la fila de arriba tenemos un T1 sin contraste y después un con contraste. Vemos que a veces los septos pueden realzar, eso es normal en el tumor seroso. Y abajo, bueno, tenemos la reconstrucción de la colangioresonancia, que no vemos comunicación con el ductus pancreático. Mostrando así la imagen clásica. Esta es una paciente de 72 años, que lo que les quería mostrar más que nada, ven el tumor quístico en lo que es la cola de páncreas, lobulado, múltiples quistes, y vemos bien en el centro esa cicatriz con calcificaciones. Y este es otro escenario en el que podemos encontrarnos con los cistoadenomas serosos. Se trata de una paciente de 41 años con síndrome de Boni-Polindor. Estos pacientes pueden desarrollar cistoadenomas serosos microquísticos y también a veces puede generar una afección difusa, como en el caso de este páncreas. Fíjense que está lleno de todos estos quistes, prácticamente reemplazados por quistes.
Y bueno, como parte del síndrome vemos también que esta paciente tenía eh, lesiones sólidas en los riñones que correspondían a carcinoma de células renales. Bueno, y esta es otra presentación que nos puede dar el cistoadenoma seroso, que es un quiste que más bien parece unilocular o que tiene pocos quistes y sigue teniendo los bordes lobulados que habíamos descrito, ¿sí? Los contornos lobulados sin mucho realce. Estos son los cistoadenomas serosos de tipo macroquísticos, que después vamos a ver que nos puede dar un poquitito, nos puede complicar el diferencial con otro de los quistes que vamos a hablar hoy. Pero bueno, en definitiva, este es el resumen de todo lo que estuvimos diciendo. Tumores quísticos más bien benignos, el 30% de los tumores quísticos del páncreas, mujeres generalmente de 75 años promedio, se puede asociar al von Hippel-Lindau y puede malignizar en casos muy raros, ¿sí? Un 10%. Imagenológicamente hablando, lo que vemos son lesiones de bordes lobulados, clásico que vemos es el microquístico, tenemos el macroquístico como una variante, la cicatriz central que a veces puede tener calcio y como siempre sin comunicación al ductus pancreático. Algo importante que lo sacamos más que nada de estas guías que la recomendaba la europea, generalmente solo sugieren realizar cirugía solamente en los casos que generen sintomatología. Sintomatología generalmente la generan por compresión, por ejemplo puede dar dolor o cuadros que sean de tipo obstructivos, altos. Y no sugieren más que un follow-up, un seguimiento al año para ver si hay algún tipo de cambio. Es raro que haya modificaciones. O hacer el seguimiento cuando hay duda, ¿sí? Cuando nos genera duda si realmente la imagen es característica de un cistoadenoma seroso. Pueden encontrarse con algunas guías que sugieren que cuando supera los 4 centímetros la lesión y es asintomática, se le haga un seguimiento muy cercano o hasta se plantee la cirugía. Pero esto es lo que le decía de las guías esta europea, que es lo que más me gusta, es que tiene evidencia y basa todas las decisiones en la evidencia disponible. Entonces, ¿por qué ellos no recomiendan hacer cirugía? Porque la mortalidad que hay publicada por estos tumores es prácticamente cero, ¿sí? Incluso los tumores que se han reportado como que malignizaron, se revisan esos case report, los criterios para definirlos como cistoadenomas serosos ni siquiera cumplen con los estipulados por la WHO. Por lo tanto, probablemente esos quistes no hayan sido realmente serosos. Pero bueno, como siempre es para discutir y tratarlo con los restantes médicos que participan del comité o de la evaluación de este paciente. Bueno, pasamos al cistoadenoma mucinoso. Ya habíamos dicho que son pacientes, generalmente, bueno, son pacientes entre 40 y 50 años de edad. 99% mujeres, ¿por qué? Porque deriva este tumor del estroma ovárico y representan entre el 25 y 50% de los tumores quísticos del páncreas. El riesgo de malignización es mayor, casi el 42% de estos pueden malignizar. Y bueno, imagenológicamente lo vemos como este ejemplo clásico. Vemos T2 arriba y T1 abajo con contraste. Son imágenes quísticas que pueden estar septadas, fíjense que tienen escasos septos en el interior. Estos quistes generalmente tienen mucina y a veces pueden tener contenido hemorrágico, por lo cual puede cambiar su comportamiento con lo que es el T1 y T2 y no verlo como el líquido clásico. Calcificaciones puede presentar, pero no en el centro, sino más bien en la periferia. Y bueno, como el resto de los quistes que estamos describiendo hoy no se comunican con el ductus pancreático. Esta es una tomografía, en la que vemos el septo ya en la tomografía, arriba a la izquierda de la tomografía, vemos que ya está el septo en el interior de ese quiste bien redondeado, ¿sí? No es lobulado como el que veíamos el mucinoso, el seroso. Y abajo de la resonancia, el T1 con contraste, la fase portal, y el T2 en el que podemos ver claramente esos septos. Este por ahí es el diferencial
nos puede plantear diferencial con el macroquístico que describíamos hace un ratito del seroso. Y bueno, lo que hay que destacar es eso, que no tienen esos bordes lobulados. Y algo más que tienen de característica estas lesiones es que suelen aparecer más que nada en lo que es cuerpo y cola. Es muy raro verlo en la cabeza del páncreas. Bueno, en resumen, entonces, más en las mujeres, 40-50 años, puede malignizar en un 42% de los pacientes. Radiológicamente lo vamos a encontrar en lo que es cuerpo-cola, una cápsula que podemos ver que es redondeada, quiste que suele ser loculado, vamos a ver septos ya cuando superan el centímetro de tamaño, y bueno, pueden tener mucina o hemorragia o contenido proteináceo. Las calcificaciones que puede presentar son más que nada en la periferia y pueden comunicar, no comunican, perdón, nunca comunican con lo que es el ductus pancreático, a diferencia del IPMN. Dijimos que podía malignizar. ¿Cuándo sospechamos que ese tumor ya malignizó? Los criterios que están descritos es más que nada cuando hay nódulos sólidos, ¿sí?, que realzan, o cuando miden ya más de 4 a 6 centímetros. Por eso las guías recomiendan, por lo menos lo que es la europea, recomienda hacer la cirugía cuando ya supere esos 4 centímetros, o cuando presente estos nódulos, o el paciente simplemente presente sintomatología. Cuando miden menos de 4 centímetros, las europeas recomiendan hacer más bien, si puede ser un seguimiento, ¿sí?, cada 6 meses el primer año y después ir siguiéndolo de manera anual. Otras guías, como por ejemplo Fukuoka, recomiendan, si es posible, hacer la resección, ¿sí? Que bueno, lo que hay que evaluar quizás y discutir con el médico derivante es la edad del paciente y el estado general, si va a tolerar o no va a tolerar la cirugía, y también si se va a adherir al seguimiento, si va a venir a los controles realmente ese paciente o no, para evitar que malignice en el tiempo que lo dejamos en este seguimiento. Bien, continuamos con lo que es el tumor pseudopapilar. Es, como dijimos, un tumor infrecuente, que lo vemos normalmente en mujeres jóvenes, entre 20 y 40 años. Este es un ejemplo, un caso, una paciente de 25 años de edad que le encontraron como hallazgo incidental un quiste en el páncreas. Le hicimos la resonancia para definir ese quiste y presenta las características clásicas también de lo que es estos tumores pseudopapilares sólidos. ¿Cómo se comportan? Arriba tenemos el T1, arriba a la izquierda el T1, arriba a la derecha el T2, abajo izquierda un T2 con supresión y a la derecha un T2 coronal. ¿Qué es lo que vemos? Que tiene un componente, más que nada en el T2, véanlo, en el axial se ve claro que tiene un componente más bien líquido, se ve más en el sector anterior de este corte que elegimos, y abajo, en el sector más posterior, vemos que hay un tejido que no brilla en el T2, sino que es más bien denso, más bien digo sólido. Ese componente mixto es lo que le da la característica de estos tumores pseudopapilares, y más teniendo en cuenta la edad de la paciente. Se pueden ubicar tanto en lo que es cabeza, cuerpo o cola, tiene un poquito de predilección normalmente estos tumores por la cola del páncreas. Y si inyectamos contraste endovenoso, es un corte un poquitito más alto del quiste, fíjense, son secuencias T1, arriba sin contraste, en el medio con contraste en una fase portal y en el tardío ya, abajo a la derecha ya un tardío. Y vemos que el componente sólido, que es más bien, en este corte es más bien anterior medial, como realza con el contraste endovenoso. Estos tumores normalmente se suelen operar, el paciente se operó, hizo una ecografía intraoperatoria, fíjense justo ese sector, arriba a la izquierda tenemos la ecografía, y vemos cómo tiene un sector sólido, un área de tejido sólida que haciéndole el Power Doppler y el Doppler vemos bien claro que tiene flujo. Y después tiene el área quística más bien a la derecha, anecoica con refuerzo posterior. Se operó, este es el correlato de la anatomía patológica. Vemos el quiste con esas papilas, ese tejido sólido, que era lo que veíamos que realzaba y que tenía flujo incluso en el Doppler. Caso similar, tuvimos otra paciente de 24 años, ¿sí?, la edad que decimos promedio.
un tumor ahí en lo que sería el cuerpo del páncreas. Hacía 3 años que estaba con dolor. Son generalmente tumores que crecen lento. Por eso si generan sintomatología compresiva, es bastante progresivo todo. Y bueno, veíamos las características parecía que veníamos nombrando en la resonancia pasada. Vemos que hay un tejido, una lesión que parece más bien sólida, tiene áreas con contraste abajo a la derecha, vemos que tiene áreas que no están realzando, que probablemente sea líquido. Fíjense cómo por ahí nos cuesta un poquitito más definir lo que es líquido en tomografía, ¿sí? La ventaja que tiene la resonancia, que es más clara en esto. Cortes coronales y axiales del mismo caso, se operó, correspondía también a una neoplasia sólida pseudopapilar. Bueno, en definitiva, como dije originalmente, fue escrito por Franz en 1959, por eso también es uno de los nombres que pueden encontrar en la bibliografía, son extremadamente raros. Pueden haber malignización de estos tumores, algunos dicen que cuando se dan en pacientes de mayor edad o en hombres, lo encontramos, pueden malignizar. Como dijimos, puede estar tanto en lo que es cuerpo o cola. Es variable el contenido que puede tener tanto de sólido como quístico. A veces son tumores parecen más que nada sólidos y tienen el componente quístico mínimo. Bueno, generalmente el tratamiento sugerido es hacer una cirugía, una resección, ya que posterior a la resección es prácticamente raro que haga metástasis o malignización. Y bueno, dentro de los que habíamos planteado al principio del algoritmo, nos quedaban estos tumores también, otros que podían llegar a tener cambios quísticos, como el tumor neuroendocrino. Les pongo solamente un ejemplo. Los tumores neuroendocrinos, como vieron o van a ver en la clase del curso al respecto, son tumores generalmente hipervasculares. Cuando son tumores muy grandes, pueden hacer una degeneración, 5 o 10% pueden hacer degeneración o necrosis central, ¿sí? En el caso que estamos viendo un corte axial, vemos que hay una lesión quística en la cabeza del páncreas, ¿sí? Un páncreas aumentado, tamaño y expensa de esa lesión quística, con un realce intenso periférico, ¿sí? Un realce en anillo en la fase arterial. Si vemos el previo a esa tomografía, fíjense cómo era previamente más que nada sólido. Entonces, ¿qué es lo que pasó durante el control? Lo que hizo fue una degeneración quística de lo que es el centro, y ahora en vez de verse como un tumor sólido, lo estamos viendo como un tumor quístico. Lo que realza esa cápsula o esa pared que vemos ese realce en anillo es tumor que todavía no degeneró. Ahora, cuando son más chiquititos, esto es un caso del Dr. Aberman, en vez de hacer necrosis es simplemente por degeneración, ¿sí? Degeneración quística, pero sigue teniendo ese realce en anillo periférico clásico. Bueno, y para cerrar vamos a revisar un caso que me tocó hace unos años. Esta es una paciente, una mujer de 40 años. Se hizo un chequeo general y encontramos un quiste. Era justo familiar de un médico. Y bueno, se encontró el quiste por ecografía, se decidió hacer una tomografía, una resonancia. Esta es la resonancia, fíjense que es un quiste en cola de páncreas. Por la edad, la topografía y la imagen, un quiste no podemos ver claros septos, no tenía realce, no tenía nódulos, no comunicaba con el ductus pancreático. Sí, parece más bien lo que es un macroquiste. Así que dentro de todas las características que estuvimos describiendo, el tumor que pensarías, por lo menos uno, pensaría más bien en un mucinoso. Uno puede dudar en este caso, por ejemplo, lo que más nos generaba dudas es si no se trataba, por ejemplo, de un seroso de estos macroquísticos, de esa variante, porque parecía ligeramente lobulado, pero nos apoyamos mucho en lo que era la edad de ese paciente y las características y pensamos más bien en un mucinoso. ¿Qué es lo que se discutió en el comité? Si operar, no operar, qué es lo que correspondía. Obviamente se le ofreció las opciones a la paciente y la paciente decidió en conjunto con nosotros operarse. Yo justo estaba afuera ese día, el día de la operación. Me comunico con los cirujanos para ver qué es lo que había pasado. Biopsia intraoperatoria durante la cirugía, lo que dio fue que era un quiste seroso. La verdad me sentía bastante
decepcionado, cómo podía ser que me había confundido. Bueno, pero vimos que no son las imágenes sumamente precisas, podemos fallar. Ahora, se terminó de revisar, se hizo la anatomía, se terminó de operar, se hizo una pancreatectomía distal y la macroscopía, el informe final terminó siendo que era realmente un mucinoso. ¿Qué es lo que puede haber fallado? Bueno, normalmente cuando se hacen las punciones se toma una porción muy chiquitita de lo que es la lesión. Normalmente lo que busca el anatomopatólogo es estas células mucinosas o el contenido mucinal que los puede orientar a hacer el diagnóstico de mucinoso, por ejemplo, versus lo que es el seroso. Se puede haber tomado muestra, la muestra no ha sido representativa realmente ese epitelio mucinoso y no se pudo hacer el diagnóstico con la punción intraoperatoria. Pero bueno, por eso a veces hay que estar bastante seguro y apoyar con el conocimiento nuestro y nuestra opinión de lo que nos parece por imágenes, ¿sí? No siempre una punción anatomopatológica es el gol estándar, va a ser el definitivo. Siempre, incluso en ese momento yo no estaba en el hospital porque estaba haciendo un curso de correlato anatomopatológico y cito por ahí esta diapositiva del doctor James Smirnotopoulos, que lo que decía, lo contaba como anécdota, que ellos durante la residencia tomaban muestras de algunos tejidos y los enviaban a anatomía patológica y a veces no le ponían información al paciente. En este caso, mandaron un tejido y por lo que tenía, como tenía músculo, grasa, cartílago, hueso, el diagnóstico de la biopsia fue un teratoma. La biopsia de lo que habían hecho era de un hot dog, una salchicha. Entonces, sin clínica, sin explicarle al anatomopatólogo qué es lo que está viendo, también se la complicamos. Es algo que lo ideal es trabajar, darle toda la información, qué es lo que nosotros sospechamos. El trabajo que tenemos siempre con el doctor Viliano y con Santilli, que son los anatomopatólogos de la fundación. Ellos revisan qué es lo que ponemos, qué es lo que sugerimos o cuál es el diagnóstico presuntivo por imágenes para también apoyarse en lo que es el diagnóstico. Bueno, en resumen, entonces tener en cuenta cuando estamos evaluando un quiste pancreático, la edad del paciente, el sexo, las características que tienen radiológicas y obviamente también la clínica y antecedentes del paciente. Lo que es características radiológicas, describir lo que es morfología del quiste, dónde se ubica, qué tamaño tiene, si comunica o no comunica con el ductus, qué características por ahí puede llegar a tener la presencia de nódulos que realcen, que puedan llegar a preocuparnos y sugerirnos que hay malignidades en ese nódulo, o si es un estudio de seguimiento, si creció o no creció, y si hay más de un quiste, ¿sí? Y en eso basarnos por ahí en este cuadrito que les traté de resumir las características tanto epidemiológicas, la chance de malignización y las características radiológicas en el seroso, mucinoso, el sólido pseudopapilar y el IPMN. Y obviamente siempre tener presente realizar el trabajo en equipo con el resto de los protagonistas, como son el cirujano, el anatomopatólogo y el oncólogo. Bueno, cualquier duda, dejo mi mail. Muchísimas gracias y espero que estén disfrutando del curso virtual.